Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Ayer Jesús nos hacía ver lo dichosos y privilegiados que hemos sido al convertirnos por gracia de Dios en receptores del Evangelio, y escuchábamos cómo el mismo Jesús reconoce que no todos se abren al misterio incomparable de su amor y de su mensaje. Decía Jesús ayer: dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. ¿Quiénes son estos dichosos? ¿A quién se refiere Jesús? Eso lo meditaremos hoy. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, no se puede recibir de cualquier modo. No se puede tomar o interpretar a nuestra manera, a mi manera. No es un mensaje que podemos acomodar, licuar ni maquillar. Solo aquel que asume la palabra de Dios con respeto y amor, dedicándole su tiempo y abriéndole un lugar especial en el corazón, verá transformada su vida y será contado entre los dichosos. Dios puede hacernos llegar el mensaje de su palabra, pero si nosotros no le prestamos atención, no lo meditamos, no lo reflexionamos o lo guardamos allá en un rincón olvidado del corazón, lo escondemos o hacemos caso omiso del mismo, nos perderemos su gracia transformadora. Pero no será culpa del mensaje ni del mensajero, sino que será consecuencia de nuestra actitud negligente ante la bondad del Señor. Hoy Jesús nos ha explicado la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Cuál es la semilla sembrada? La palabra de Dios. ¿Cuál es la tierra sembrada? El corazón. Jesús se pasó la vida sembrando incansablemente el amor de Dios, la semilla del reino, de la misericordia, de la paz y del perdón. La palabra de Jesús no es una palabra como la tuya o la mía. Es una palabra viva y eficaz, palabra de amor, palabra creadora, palabra de Dios que convierte y transforma el corazón. Pero todo esto depende de la respuesta y la actitud de cada quien. Jesús sembró siempre todos los corazones que encontró a su paso, todos sin excepción. Él sembró en el camino, entre espinos, entre rocas y en tierra buena. Solo la tierra buena produjo frutos, y como hemos visto, no toda la tierra produjo lo mismo. Identifiquemos hoy qué clase de tierra es nuestro corazón.
Meditemos con sinceridad. A todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en el corazón. Estos son los granos que cayeron a lo largo del camino. El maligno no es precisamente aquel ser monstruoso que se nos ha descrito y que tiene cola y cuernos. No. El mal es muy astuto y se reviste de muchas maneras. El maligno está oculto en todo aquello que, entrando en tu corazón, tuerce tus intenciones y pensamientos rectos y poco a poco te va seduciendo y te va arrastrando por el mal camino, el camino del pecado, haciendo que olvides fácilmente cuanto te ha dicho Jesús. Pensemos hoy, ¿qué o quiénes nos roban la paz, la alegría, la inocencia, las ganas de vivir, de servir y de dar lo mejor de nosotros mismos? El mal siempre estará al acecho, tratando de arrebatarnos del lado de Dios. Siempre intenta arrebatarnos lo que hay de bueno, puro y santo en nosotros. Lo sembrado en terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Los pedregales, dice Jesús, están compuestos de gente que escucha la palabra, la recibe inmediatamente y hasta con alegría. Y sin embargo, el gozo no les dura mucho. Hay personas que acogen la palabra de Dios solo cuando les conviene, cuando todo va bien. Otros asumen únicamente las líneas del Evangelio que más les convienen, desechando lo demás. Y hay quienes asumen perfectamente la palabra de Dios hasta que surge la persecución a la tribulación. Entonces se repliegan, desertan, abandonan la causa, reniegan y hasta se enojan con Dios y se alejan de Él y se alejan de la iglesia. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de asumir el Evangelio, cueste lo que cueste y pase lo que pase? ¿O eres de los que siguen a Jesús solo cuando hace milagros y todo va bien? ¿Sigues a Jesús como un simple fan que se decepciona fácilmente ante las dificultades? ¿O eres un verdadero discípulo de Jesús, capaz de dar la vida por Él? Lo sembrado entre espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. La palabra de Dios no crecerá entre espinos, no crecerá en un corazón lleno de miedo, de amargura, de enojo, de ira o de soberbia, puesto que los espinos la terminarán ahogando. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? Pero lo escuchado se nos ahoga cuando viene el enojo, la amargura o el orgullo que carcome nuestro corazón. Hay que permitir primero que el Espíritu Santo queme todos los espinos del corazón, para que luego la palabra de Dios comience a echar raíces y a crecer con fuerza. ¿Qué te impide dar fruto? ¿La vanidad? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿El miedo? ¿Acaso la avaricia y el deseo de poder y placer ahogan la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué o quién te separa del amor de Dios? ¿Qué ahoga en tu interior la voz de Dios? ¿Hay espinos? ¿Miedo, orgullo, soberbia, ira, amargura, dolor en tu corazón?
Lo sembrado en tierra buena significa: el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Hasta el momento hemos examinado 3 tipos de corazón en el que cae la semilla de la palabra. Desafortunadamente, ninguno de ellos pudo hacer a la semilla fructificar. Los dichosos a los que Jesús se refiere en el pasaje de ayer son aquellos que teniendo ojos pueden ver y teniendo oídos pueden oír. Hay un tipo de persona que es distinta y se distingue entre muchas. Son personas muy humildes de corazón, que sí desarrollan la capacidad y la sensibilidad de abrirse al mensaje de Dios para dejarse transformar. Tienen el corazón como tierra fértil, porque toda semilla divina que cae produce fruto. Es todo aquel que escucha la palabra y la comprende, y siempre está dispuesto a traducir esa palabra en frutos buenos. Todo lo sembrado en buena tierra da frutos esperados por Dios. No debemos ni podemos estancarnos ni conformarnos con lo que estamos dando. Hay que permitir que la palabra de Dios dé todos los frutos de los que es capaz. Si estás dando el 30%, esfuérzate por dar el 60, el 70, el 80, hasta llegar al 100. ¿Cuánto estás produciendo ahora? ¿30? ¿60? ¿100 por uno? ¿Te has conformado con lo que produces creyendo que es suficiente, sabiendo que puedes dar más aún? ¿Sabes que puedes dar más aún y te resistes? ¿Cuidas con esmero cada día la parcela de tu corazón? ¿O estás dejando que se llene de basura y de malezas? Hermanos y hermanas, no nos presentemos al final del día delante de Dios con un corazón duro, vacío o lleno de espinos, ni con una fe seca y estéril. Esforcémonos en presentarnos delante de Dios en el último día con un corazón fecundo, cargado de muchos frutos buenos y abundantes. Busquemos en nuestro corazón la semilla del Evangelio y desde hoy hagamos el propósito de hacerla germinar y producir. Y si vas a sembrar algo en el corazón de otras personas, que sea la palabra de Dios. Esforcémonos en ser tierra buena. No hagamos inútiles los esfuerzos de nuestro dulce sembrador, que se sigue esforzando hoy en plantar la semilla del reino de Dios en tu corazón. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.